¿Está? Bueno, genial. Está Óscar Orué con nosotros. ¿Cómo estás, viceministro? Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes para toda la audiencia. Un placer saludarte. Qué gusto que nos podés atender porque tengo unas cuantas dudas con respecto a la evasión de impuestos. La Fiscalía no puede imputar, viceministro, antes de tener una resolución de la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Es así? Hay prejudicialidad con respecto a los temas tributarios, ¿Nos puede explicar por qué se da esta situación, viceministro? porque la ley establece que primero la Administración Tributaria debe definir, porque es el órgano competente en cuestiones administrativas, ¿verdad? La Fiscalía no puede determinar evasión de impuestos antes que la Administración Tributaria defina o establezca la conducta, ¿verdad?, del contribuyente. Y eso, ese proceso que hace la autoridad de aplicación, que es la SET, por la vía administrativa, ¿cuánto tiempo puede llevar? Que normalmente en una fiscalización puede llevar 90 días hasta un año. Hasta un año. Sí. ¿Y en qué casos En un proceso administrativo, o sea, Ujú, eso eso no sería significa que, claro, eso no significa que puede durar más si es que hay eh, en el está Tribunal de Cuentas? justificado. ¿Perdón? Si llega al Tribunal de Cuentas. No, 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 no. Ah, Puede durar más si es que está justificado en los plazos procesales administrativamente hablando. ah, incluso más de un año. ¿Y en qué casos llega al Ministerio Público? Cuando se estableció, se configuró la figura de la defraudación, que es la Mm, figura administrativa. En el ámbito penal, el tipo penal que está establecido en el código es la evasión de impuestos. Eh, y también cuando hay actitud dolosa de parte de los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, en ese caso, por ejemplo, además de evasión, puede haber producción de documentos no auténticos, eh, o en modalidad de uso, o diferentes tipos penales, asociación criminal, o sea, puede haber varios tipos penales adheridos o, o ligados a la evasión, como en el caso, por ejemplo, del lavado de activos, por ejemplo, también, que hoy ya está como delito precedente. ¿Cómo se determina el dolo? Y el dolo se determina en base a los hechos o a las situaciones fácticas de cada caso, ¿verdad? Por ejemplo, utilizar factura falsa, eh, declarar en un impuesto, declarar mucho menos, eh, trató de ocultar información al fisco, ¿verdad? De diferentes formas. El dolo es la intención de evitar el pago del impuesto. O sea, ahí lo que es importante es la voluntad, ¿verdad? Esa variable es muy importante para poder determinar si hubo atenuantes dentro del caso particular. Voluntad de rectificar y de pagar la multa en proceso administrativo. Eso sería, viceministro. Eso es una medida, o sea, eso ya atenúa la sanción administrativa. En vez de Mm. aplicar 300%, se le aplica 100% por la defraudación. Viceministro, en caso, por ejemplo, que mencionás, presentación de facturas falsas, esto se remitió al Ministerio Público, pero solo por eso, producción de documentos no auténticos en modo de uso, pero no así por evasión de impuestos. ¿Por qué, Lo que pasa que viceministro? lo que pasa es que el fiscal no imputó luego por evasión de impuestos. El fiscal imputó por la producción de documentos no auténticos en la utilización de sus declaraciones juradas. Por O sea, eso en ese pregunto. caso no, Mm. en ese caso no hubo evasión de impuestos tipificado, porque lo que nosotros hicimos fue un poco para recordar, ¿verdad? Sí. El caso del operativo Facturación uno, nosotros habíamos denunciado la creación de 50 empresas falsas. Eso fue lo que nosotros denunciamos. Nosotros teníamos un indicio de que en un lugar era el estudio contable, era el lugar donde se operaba eso, esas 50 empresas falsas, que vendían facturas falsas. ¿Ok? Ujú. Nosotros acompañamos al Ministerio Público en el allanamiento, porque el Ministerio Público, nosotros denunciamos al Ministerio Público, el Ministerio Público designó al fiscal y el fiscal ordenó el allanamiento en 4 lugares: un estudio contable y 3 imprentas, 2 de ellas clandestinas.
¿verdad? Se hizo el allanamiento, en ese día se hizo los 4 allanamientos y ahí se encontró documentación que probaba que personas conocidas, en el caso de Yolanda Par y de otras personas, estaban incluidas dentro de la compra de facturas falsas. Y es por ello que el Ministerio Público imputa, o en este caso realiza el proceso penal por este hecho en particular, no por la evasión de impuestos directamente. Porque nosotros no hicimos un sumario ni tampoco una fiscalización sobre estas personas, porque el hecho era la venta de facturas falsas. Eso es lo que nosotros denunciamos. Ahí vimos que muchas de las personas usaron esas facturas falsas para presentar declaraciones juradas y de esa forma pagar menos impuestos, ¿verdad? Cuando ellos rectifican, porque todos rectificaron, ya no utilizaron la factura falsa, por lo tanto el fiscal decidió en algunos casos establecer criterio de oportunidad o en otros casos suspensión condicional del procedimiento, ¿verdad? Y eso ya el fiscal es el que decide. Claro, ahora, viceministro, cuando hablamos de evasión o defraudación, ¿cuál sería el hecho? Porque acá estamos hablando de producción, un grupo que hizo la factura falsa y otro lado uso. Pero ¿cuándo hablamos Sí. de evasión o defraudación? De evasión cuando se hace, o sea, hay un sumario administrativo y se determina a través de una resolución particular la evasión de impuestos más la multa. Ahí es donde se encuentra circunscripto como evasión de impuestos. A partir de ahí, la Administración Tributaria puede denunciar al Ministerio Público por evasión de impuestos. ¿Hay un monto exacto o aproximado de que se tiene en cuenta para realizar ese sumario que mencionás, ese proceso No, administrativo? ninguno. No hay ¿Cuánto uno ningún monto. puede ser investigado o sumariado por evasión por un monto mínimo? Sí, así mismo. Puede ser por 50 millones de guaraníes, 10 millones de guaraníes, 8 millones de guaraníes, no hay un monto mínimo. Ya. Y ese proceso, una vez que esté esa resolución, ahí se remite al Ministerio Público. En caso que quede firme la resolución administrativa y no acepte la persona. Ah. O sea, siempre depende mucho también de eso que mencionás, la voluntad. O sea, ustedes le llaman, o sea, la SED en el proceso administrativo, ella tiene la oportunidad de defenderse y de rectificar toda su declaración y pagar la multa. Sí, así Entonces, mismo. ok, si es que ellos se someten, digamos, al proceso, ya no hay sumario, no hay resolución y... Porque está subsanado el hecho y ya aceptan, ¿verdad? Y pagan lo que evadió más la multa correspondiente. Y no sé, es una interpretación nomás que estuve escuchando, que yo también estuve pensando. Es un caso, a ver, es un perjuicio al fisco, pero que no es penalizado, viceministro, en comparación con otras conductas. ¿No le parece? En qué contexto? El hecho de, a ver, de evadir impuestos solamente tendría una sanción administrativa y no penal. O sea, se repara el daño con esa multa que establece en el proceso administrativo, es suficiente. No, porque hay que recordar que son cuerdas separadas. El hecho de que haya pagado su multa no quiere decir que se le exima de la causa penal. Pero en este caso, por ejemplo, que estamos conociendo, sí se hizo. O sea, no se, Bueno, pero y eso ya es criterio de la fiscalía, no es responsabilidad de la administración tributaria. pero no hubo resolución, viceministro. O sea, no hubo sumario. No, porque rectificaron todo cuando se enteraron de que cuando empezó la investigación, ellos rectificaron todo. Y uno es libre de poder rectificar todo. Yendo a otro lado, viceministro, el caso de las empresas offshore, no sé si podría consultarte un poco más de eso, de lo tributario, ¿verdad? Yendo un poco más a lo que es el impuesto de no residentes. Hay muchos extranjeros que acá pueden hacer, por ejemplo, en Paraguay, pueden crear empresas, ¿verdad? Sin residir aquí. Eso es legal, es una figura legal y que pagan su impuesto incluso más, que es creo que el 15%, ¿verdad?
Sí, sin problema. Ahora, ¿qué es lo que se puede criticar? ¿O cuál es la motivación de que, por ejemplo, no sé, paraguayos hagan eso en el exterior y que sea criticable o esté mal o esté bien mal visto? La verdad que no sé por qué podría ser considerado mal visto, ¿verdad? Es ya un juzgamiento que hace la sociedad, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal no hay ningún impedimento para que ningún ciudadano paraguayo habilite cuentas offshore, ni limitaciones ni prohibiciones legales. Eso no afecta a la tributación, o sea, que lleve las rentas o la ganancia a otro país. No, siempre y cuando haya pagado en territorio paraguayo sus impuestos, de lo que queda puede hacer lo que quiere la persona. O sea, que tienen que declarar acá. No, claro. De hecho, supongamos que una persona ganó 10 millones de dólares, Sí, ¿verdad? Es su ganancia, su renta, ¿verdad? sí. Sobre eso pagó impuestos. Y los 10 millones de dólares quiere enviar a Isla de Caimán, lo puede hacer sin ningún problema. No hay ninguna prohibición. Ahora, si la persona envió 10 millones de dólares al extranjero, a Islas Caimán, pero no pagó impuestos acá, de una renta producida en territorio paraguayo, ahí sí hay una evasión de impuestos, ¿verdad? ¿Qué tipo de impuesto sería la renta, el IDU? No, el impuesto a la renta empresarial, la renta La y renta el impuesto personal, a los dividendos y utilidades, que es que el IDU, el que paga el socio dueño y accionista de empresa cuando retira las utilidades. de las utilidades, claro, claro. Entiendo. O sea, que es una figura legal siempre y cuando aquí, por ejemplo, el residente pague el impuesto por esa renta. Claro, sí, sí, el contribuyente paga el impuesto aquí en Paraguay y quiere enviar al extranjero, no hay ningún problema, ¿verdad? De hecho, lo tiene que hacer a través de una remesa, normalmente con responsables que están establecidos en Estados Unidos, y envían sin ningún problema, ¿verdad? Normalmente es así, ¿verdad? Mm. Eh, no obstante, nosotros en este caso particular de lo que es Pandora Papers, lo que vamos a hacer es verificar los 190 paraguayos que figuran, si es que pagaron sus impuestos aquí en base al nivel de movimiento que hicieron en las cuentas offshore, ¿verdad? Ah, Eso eso es es lo lo que que vamos a van a hacer nosotros. controlar ustedes ahora. Eso es lo que vamos a Mm. controlar, sí. Y en el caso, por ejemplo, de Horacio Cartes, él, ¿por qué debería presentar su declaración jurada ante la Contraloría como senador vitalicio? ¿Sería? No, no sé, no sé. Hay que preguntar Solamente eso en hacer como Contraloría, ¿verdad? En hay que Contraloría. preguntar en Contraloría. No sé si cuando salió de la presidencia presentó en el 2018 o como senador vitalicio, no sé. No sé, porque si es senador vitalicio, él no está recibiendo remuneración Pública, del Estado, claro. ¿verdad? Entonces, no sé si se configuraría ahí esa obligación como funcionario público, porque en realidad no lo ejerce. Claro, pero siendo un contribuyente así sin ser funcionario público, tiene obviamente la obligación de presentar ese impuesto que decís, ¿verdad, viceministro? Es lo que van a corroborar a partir de estas Sí, publicaciones. sí, eso vamos a verificar no solamente con el señor Carque, sino que con todo lo que están figurando en la lista que se están dando a conocer. ¿Y quiénes son esas 190 personas, empresarios? Sí, hay diferentes personas. Entiendo que van a estar saliendo toda esta semana en los periódicos los Ujú. nombres, ¿verdad? De hecho, lo vamos a estar verificando. Y una vez finalizado eso, en caso de que haya diferencias, vamos a estar iniciando la fiscalización correspondiente. Eso significa que vamos a pedir informe a los bancos que en teoría remitieron el dinero fuera del país. Interesante. Bueno, viceministro, muchas gracias por aclararnos todas las dudas. No, por favor, a las órdenes. Lo escuchaste aquí en PDS. Viceministro.